Hola mis estimados, una vez más aquí trayéndoles algo de reflexión y en esta ocasión quiero traer un debate que escuché en las plataformas, en las redes sociales y me llamó la atención una conversación que hubo y no voy a mencionar las personas que participaron en este debate porque no es ese el punto, pero para algunos que lo hayan visto podrán detectar a quienes me refiero. Y es un debate que se dio en donde una persona dijo que el Dios que los griegos adoraban era el mismo Dios de Pablo. La otra persona vino y le estaba queriendo contradecir o refutar, diciéndole de que eso era un gran error. Incluso llegó a decir que era una especie de anatema, si bien recuerdo, o herejía. Pero resulta de que había una situación en donde fue lo que me llamó la atención a mí. Y es que lo que dijo uno de los participantes fue así, que el Dios que los griegos adoraban era el mismo Dios que Pablo predicaba. Pero la otra persona transgiversó las palabras y dijo que el Dios, él decía que Pablo predicaba el Dios de los griegos. Y había una pequeña diferencia que yo quiero ahora eh, traerla a la plática porque lo que quiero es resolver este enigma. Y para esto voy a dar lectura al texto que estaba en cuestión. Y el texto lo voy a leer de la Biblia de Juan Strobinger, la Biblia comentada. Este pasaje lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, y el texto, el relato está entre el versículo 16 hasta aproximadamente el versículo 32. Yo lo voy a dividir en dos partes porque no lo voy a leer todo. Antes voy a decirles el contexto. Se trata de cuando San Pablo llegó a Atenas. Atenas es un pueblo griego. Y ahí él se encontró con una cantidad de ídolos. Habían muchos dioses falsos. Y entre estos dioses falsos, Pedro se dio cuenta que había un altar. Ese altar no tenía un dios, o sea, no tenía una estatua. Y solamente tenía una inscripción y decía al dios desconocido. Esta historia del dios desconocido hay varias versiones extra bíblicas. Y una de las que yo he leído es de que los pastores o los que trabajaban en el campo acostumbraban llevar una oveja o algo parecido, y donde la abeja, perdón, donde la oveja descansaba, ellos allí erigían un templo y ese templo se lo dedicaban a un dios. Pero había ocasiones donde ellos no sabían qué dios era el que se había manifestado y decidieron ponerle un dios desconocido. O sea, no tenía nombre ese dios. Y así surgió la costumbre, la tradición entre los griegos de tener un dios desconocido. Y este es el relato que acabo de contarles, no es bíblico, es solamente
algo que relatan sobre este Dios desconocido de los griegos. Volvamos al texto de las Escrituras. Y dice: de pie en medio del aerópago, Pablo dijo: varones atenienses, en todas las cosas veo que sois extremadamente religiosos, porque al pasar y contemplar vuestras imágenes sagradas, hallé también un altar en que está escrito: a un Dios desconocido. Eso que vosotros adoráis sin conocerlo es lo que yo os anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él se contiene. Este, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Entonces vemos acá de que Pablo estaba hablándole a los esta plaza se llamaba el Areópago. Ahí se reunían filósofos y muchas personas que eran politeístas. Adoraban a diferentes dioses. Entonces San Pablo nota que entre todos los altares, uno de ellos no tenía un dios, ni siquiera tenía nombre. Entonces este era el Dios sin nombre, y por eso Pablo dice el Dios desconocido. Este era el tema del que habían tocado estos dos que estaban discutiendo o debatiendo en las redes sociales. Uno decía de que Pablo había venido a predicar el Dios que los griegos tenían, que era el mismo Dios. Y el otro argumentaba de que, o decía de que lo que el primero quería dar a entender era de que los dioses, el Dios cristiano era el mismo de los dioses paganos. Y aquí era la confusión que esta persona había suscitado, que a veces las palabras cambian mucho el mensaje. A veces con solamente cambiar el orden de las palabras, el mensaje cambia radicalmente. Y la razón por la que yo voy a hablar de esto es porque yo me inclino a lo que el primero había dicho, que ese Dios que los griegos tenían es el mismo Dios que San Pablo venía a predicar. ¿Y por qué es que yo pienso lo mismo? Lo voy a analizar, lo he analizado y lo voy a expresar de esta manera. Resulta de que los griegos, sin darse cuenta, habían formado dentro de su propia tradición religiosa a un Dios que ellos adoraban. Entonces ellos adoraban a un Dios invisible. Y por ahí anda un poco el asunto, de que sí es cierto. También Pablo andaba predicando a un Dios invisible, que se había manifestado como hombre, pero a fin de cuentas es un Dios invisible. Y en ese sentido sí tenía mucha razón San Pablo. Ese Dios que los griegos adoraban es el mismo Dios de Pablo. ¿Y por qué? Porque los griegos, dentro de toda su religiosidad, sin darse cuenta quizá, habían apartado a un Dios al que ellos miraban por fe, porque no lo veían. O sea, allí había fe.
no en los otros dioses que tenían ahí las estatuas. Ahí no ocupaban fe ellos, porque estaban viendo la estatua, se comunicaban con la estatua, le pedían a la estatua, adoraban la estatua. Pero a ese Dios desconocido, a ese Dios sin nombre, ese altar que tenía un Dios sin un ídolo, entonces sí necesitaba fe para poder creer en algo que no se ve. Y por eso es que Pablo les dice, ese Dios al que ustedes adoran sin conocerlo, de ese yo les vengo a hablar. Y en ese sentido es el mismo Dios. El mismo Dios que los griegos adoraban, ese era el mismo Dios que Jesús, que Pablo venía a hablarles. ¿Por qué? Porque Pablo venía a hablarles de un Dios invisible, pero que se había ya manifestado a través de la encarnación. Entonces, Pablo lo que quería era aprovechar que estas personas griegas tenían esa inclinación de fe, de creer en algo sin verlo. Lo adoraban, sí, porque tenían un altar. Y en ese altar adoraban a algo que ellos no veían. Entonces sí tiene mucho sentido. Todo el pueblo judío que no podía ver a Dios, lo adoraba sin verlo. Lo adoraba por pura fe. Y Jesucristo lo confirma cuando dice, vendrá el tiempo en que a Dios se le adorará en espíritu y en verdad. Entonces, estos griegos no conocían la verdad, pero ya dentro de ellos ya había una semilla. Y esta semilla dio fruto en dos personas, porque en el texto mismo de este relato nos habla de dos personas. Un hombre, creo que fue un hombre y una mujer. El hombre yo sé que se llamaba Dionisio y es conocido como Dionisio el Areópagita. Este hombre estaba allí en el Areópago junto con los demás griegos. Y la escritura nos dice de que él siguió a Pablo y él se hizo cristiano. Y él fue muy conocido entre los cristianos porque se dedicó bastante también a la predicación. Hay tradición mucha sobre él. Entonces, repito, sí tiene sentido lo que este hermano dijo en las redes sociales, de que ese Dios que los griegos adoraban era el mismo Dios que que San Pablo venía a predicarles. No podemos pensar lo contrario, porque los griegos tenían muchos dioses. Entonces, no puede decirse que el Dios de los griegos era el mismo Dios de Pablo, porque no todos los dioses que estaban allí era el Dios de Pablo. Pero el Dios de Pablo sí estaba allí, entre los dioses de los griegos. Y ese Dios que tenían los griegos, que era el que traía a presentar Pablo, era ese Dios desconocido. Y por eso es que San Pablo no se está burlando de ellos al decirles que adoran a un Dios desconocido. Porque él viene no en plan de guerra, él viene en conquista, él viene a traer a estos hermanos a la conversión. Y utiliza ese mismo, esa misma situación, esa misma circunstancia de que ellos tienen puesta una fe en algo invisible. Y
Pablo viene a presentarles ese Dios que está ahí invisible. Es el que San Pablo viene a predicarle. Entonces, no es nada alarmante decir de que ese Dios que Pablo predicaba es el mismo Dios que estaba ahí en ese altar al que se le conocía como al Dios desconocido. Ahora, voy a leer un comentario que hace este mismo personaje, que es Juan Strobinger, en donde habla sobre este episodio del Dios desconocido. Voy a leer el comentario que hace este editor, que es Juan Strobinger. Dice: la palabra extremadamente religiosos, porque esto es lo primero que le dice San Pablo, recordemos. Dice aquí el texto: varones atenienses, en todas las cosas veo que sois extremadamente religiosos. O sea, como les digo, no se estaba burlando, les estaba dando a entender de que sí tenían un cierto grado de fe. Y lo que le llamó la atención a Pablo fue el tener un Dios desconocido. Y ese era el Dios que él quería presentar. Entonces, dice el comentario de el que escribe esta edición, dice: literalmente, los que más temen a los demonios, genios y espíritus. Eso es lo que San Pablo le da a entender cuando dice: ustedes son extremadamente religiosos. Es decir, los que más temen a los demonios. No hemos de ver en esto una ironía, puesto que el santo apóstol trata de conquistarlos amablemente, lejos de querer burlarse de ellos. Entonces, vemos de que Pablo no viene con una estrategia falsa o con una estrategia maliciosa, sino que viene hablando la verdad. ¿Por qué? Porque estos griegos, sin darse cuenta, ellos tenían a la verdad, pero no la conocían. Y Pablo viene y les va a hablar de esa verdad, que es Cristo. Y el comentario que hace con respecto a esto dice lo siguiente. Este es el comentario al versículo 23 y dice: el que busca al Dios desconocido ya lo ha encontrado, pues busca al Dios que es. Sea quien sea ese Dios, y precisamente así se definió Dios. Yahvé significa el que es, el verdadero. Entonces, este comentario que hace Juan Strobinger está hablando de que ya el que tiene a ese Dios desconocido, ya tiene esa semilla de tener al Dios verdadero, pero sin conocerlo. Y es por eso que yo dije en un principio, yo estoy de acuerdo a lo que había dicho el otro hermano en el debate, de que el Dios que venía a predicar Pablo era ese Dios que tenían los griegos. ¿Por qué? Porque se requería fe para creer en un Dios que ellos no miraban. Ahora, hay una cuestión también de meditarlo, y es de que los griegos eran politeístas,
Pero no olvidemos de que muchas veces las personas caen en ciertas costumbres por lo mismo, por costumbre. Es decir, no están 100% conscientes de lo que están haciendo, porque lo hacen de una manera automática. Entonces, entre estas personas hay muchas, o habían muchas, que no entendían ese Dios desconocido. Pero ahí lo adoraban. Y habían dos personas que lo entendieron fácilmente, y uno de ellos fue Dionisio, el Areopagita. Él entendió y por eso fue que aceptó inmediatamente. ¿Por qué? Porque él tenía esa fe. Él tenía a ese Dios, pero no lo conocía. Y suena tal vez irónico, pero es que así nos sucede en muchas cosas. A veces tenemos cosas y no sabemos que las tenemos. A veces amamos cosas y no sabemos por qué. A veces tenemos inclinación a algo y no tenemos definido qué es ese algo. Entonces los griegos sí, en este sentido, tenían un Dios desconocido. Y Pablo vino a decirles, ese Dios que ustedes desconocen es Cristo. Espero que estas palabras no han sido de confusión, porque solamente intento dar a entender precisamente por qué es que este hermano había dicho que el Dios que Pablo predicaba era el mismo Dios de los griegos. Porque el mismo Dios que Pablo predicaba, de alguna manera, la providencia divina determinó, o sea, apartó este espacio en los corazones de los griegos. Esa es la parte que yo quiero señalar. Dios, en su soberanía y en su providencia, Él provocó que estos griegos tuvieran ese espacio dentro de sus creencias. Tenían un espacio dentro de sus creencias que solo podía ser llenado por nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos bendiga.